Amada iglesia, ¿cómo están? Dios te bendiga, muy buenos días. Te saludamos en esta hermosa mañana. Usted va a estar viendo esto el día 26 de diciembre, ¿cierto? 9:30 de la mañana. Nosotros estamos grabando esto unos días antes. Como usted sabe, en este domingo y el siguiente vamos a estar transmitiendo únicamente. Entonces vamos a tener algo distinto, algo diferente. No vamos a tener la alabanza habitual y de cierta manera no vamos a tener las prédicas y los mensajes habituales. Lo que tenemos preparado para la mañana de hoy y lo que tiene el pastor también preparado va a ser algo diferente, distinto, y es algo muy, muy especial, ¿no? Así que bienvenidos a esta transmisión que tiene por nombre o por título Análisis de la temporada, ¿no? Ese es el nombre que le quise poner al mensaje que hoy traigo para compartirte, análisis de la temporada. Estos son tiempos de reflexión, ¿no? Acabamos de venir de lo que el mundo, el comercio llama la Navidad o la Natividad, ¿cierto? Una fecha que el mundo conmemora el nacimiento de Cristo, de Jesús, ¿no? Como iglesia hay opiniones divididas sobre lo correcto o lo incorrecto de celebrar o no esta fecha, ¿no? La verdad, esos temas a mí tanto me aburren, ¿no? Me parece que la iglesia debe estar, o lo de Dios debe estar por encima de discusiones vanas a veces sobre si una fecha se debe o no festejar. Muchas iglesias lo hacen y muchas no lo hacen, pero como lo dice la palabra también allí a Pablo o a Pedro, si van a comer o no van a comer, que todo sea para la gloria de Dios. Yo creo que eso al final es como se debe resumir ese tipo de discusiones. Sin embargo, son tiempos especiales, son tiempos que yo espero que tanto ustedes como nosotros también estemos compartiendo en familia, descansando y por sobre todo reflexionando, ¿no? Son días para reflexionar, ¿no? Recordamos con mucha gratitud el nacimiento de Cristo. Mire que el recordar cosas es importante, ¿no? Recordar cosas, cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee las cosas que Dios le enseñó a Moisés, usted se da cuenta que ciertas fiestas específicas o ciertos eventos específicos, él obligaba o les decía al pueblo que lo conmemoraran, como por ejemplo la Pascua. La Pascua conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, la salida de la esclavitud a la libertad, y les dijo: estatuto perpetuo es, todos los años lo van a celebrar. Entonces, de cierta manera, Dios en su palabra nos enseña, nos manifiesta que hay cosas que son importantes recordarlas año a año, temporada a temporada, ¿cierto? De una manera distinta, de una manera especial, para no olvidarnos de sus misericordias, ¿no? De una u otra manera, también, de donde haya originado la fecha de la Navidad, no lo sé, creo que tiene un origen más pagano, pero puede ser un buen momento para recordar el acto de amor más grande de la humanidad, y es que Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, a la tierra a salvarnos, ¿no? Puntualmente Dios no dejó en su palabra estipulado que se debía como que conmemorar año a año su nacimiento, pero sí nos enseñó a conmemorar, ya hablando del Nuevo Testamento, la cena del Señor. En el Antiguo Testamento se dejaron muchas fiestas para recordar. En el Nuevo Testamento cambió un poco, ya no son tantas fiestas que el Señor ordena hacer, pero solamente nos dejó una. Jesús dijo: conmemoren mi cena, la fiesta del pan y la fiesta del vino, vino que representa su sangre, el pan que representa su cuerpo. Entonces, esa conmemoración también debemos nosotros hacerla eventualmente, cada tanto, cada que el Señor lo indique, para recordar, para que no se nos olvide la obra redentora de la cruz. Así quiero comenzar con esto, ¿no? Porque esto se llama análisis de la temporada, ¿no? Y me ponía yo un poco en un papel, algo que siempre quise yo ser de joven, ¿no? Que me hubiera gustado ser comentarista deportivo, no tengo la menor duda. Si hubiera tenido la dicha de estar en la pantalla chica, me hubiera gustado ser comentarista deportivo. Y los comentaristas deportivos hacen estos análisis de las temporadas, o a los análisis de los partidos, o los análisis de las carreras, ¿no? Lo que se llama el post, el análisis después que han pasado las cosas, ¿no?
Usted sabe que siempre que hay un partido y juega la selección, ellos juegan 2 horas, ¿cierto? Su partido, pero después que se acaba el partido vienen los especialistas del fútbol o de cualquier deporte a comentar lo que pasó, y entonces ahí dice, mire, la embarraron en esto, hubieran hecho esto mejor, aquí el técnico se equivocó, aquí el jugador se equivocó, y entonces vienen esos programas que por lo menos a mí que me gusta el deporte los disfruto mucho, ¿no? Mi esposa un tanto se enoja porque ella dice, ya pasó 2 horas viendo el partido, viendo la carrera, y ahora se va a ocupar otra hora adicional escuchando a esos tipos ahí pelear y alegar. Entonces ella casi no me deja hacer eso mucho. Pero vamos a hacer un ejercicio parecido, no con algo deportivo, ni mucho menos, pero sí lo vamos a hacer con lo que ha pasado este año, al menos en lo que tiene que ver con la palabra que Dios trajo a nuestra casa, ¿no? Entonces vamos con el análisis de la temporada. Estuve repasando mucho los mensajes que Dios nos dio, los recientes, algunos ya no tan recientes, y sobre todo me enfoqué en ese primer mensaje que abrió este año para nosotros, ¿no? Si usted se acuerda, ya por allá, por el 3 de enero, tuvimos la dicha de escuchar esa palabra profética que el pastor soltó por orden. Ahora me doy cuenta de lo precioso y lo perfecto que Dios hizo en ese tiempo, pero por allá, por ese 3 de enero, se soltó una palabra que yo no sé si usted se acuerde o no se acuerde. De pronto no, como todavía transmitíamos, si ustedes se pueden acordar, al principio de año no nos reuníamos todavía, se hacían las transmisiones, no sé si usted la escuchó o no. Y la palabra se llamaba tiempo de clamor y tiempo de respuesta de Dios. Tiempo de clamor y tiempo de respuesta de Dios, y ya empezamos por allí. Y yo quise empezar por allí, y la verdad me quedé allí. Si les soy sincero, en ese Daniel capítulo 10 me quedé porque quedé impactado con muchas cosas, y recordando esa palabra, viendo lo que Dios había hecho, venía a mi mente muchas de las enseñanzas que vinieron en medio del año. Que Dios me dé la gracia y la sabiduría para poder explicarte esto de una buena manera, pero por sobre todo dejarte un mensaje retador, y sobre todo que entendamos de que Dios tiene puestos sus ojos sobre nosotros y sobre esta casa. Así que acompáñame, abre tu Biblia allí en Daniel capítulo 10, vamos a leer versículos 1, 2 y 3 nada más. Libro de Daniel, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y esa fue la palabra con la que abrimos el 2021, ¿no? 3 semanas que nos dan 21 días y estamos en el 2021. Hoy cerrándolo, pero en aquel entonces iniciándolo. Hay un par de cosas que me llaman la atención hoy, vistas desde el periódico de ayer, desde un año que ya está a punto de terminar. Dice, la palabra era verdadera, ¿no? Eso es lo primero que aquí nos habla, ¿no? Dice, habla que era el año 3 de Ciro, rey de Persia, y fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Lo primero que enfatiza el pasaje es eso, la palabra era verdadera. Y no entiendo por qué hacer el énfasis, ¿cierto? Que la palabra, una palabra que viene de Dios, no entendía mucho por qué la Biblia hace un énfasis explicando que esa palabra que recibía Daniel era verdadera. Creo que debería ser obvio que una palabra que viene de parte de Dios sea verdadera. Aún así, ese énfasis
me da a entender dos cosas. La primera, que si hay palabras verdaderas, hay unas que no lo son tanto, ¿no? Así como hay palabras verdaderas, hay unas palabras que quizás son incorrectas. Esta palabra, enfatiza la Biblia, era verdadera. Y aquí viene lo importante, porque hemos dejado de creer en la palabra. La palabra se ha vuelto superficial para nosotros. Y ese es el énfasis que hace la palabra. Hey, atentos, atención, porque la palabra es verdadera. Tristemente, y hay que decirlo, nos hemos vuelto un poco despectivos, superficiales, livianos con la palabra de Dios. Creo que hablo desde mi persona, pero también creo que puedo también llegar a lo que ha pasado también con la iglesia. Creo que cuando escuchamos esta palabra comenzando el año, la escuchamos como una más. De hecho, creo que siempre que escuchamos la palabra terminamos escuchándola como una palabra más. Y al final la palabra de Dios para nosotros se vuelve superficial, se vuelve liviana. No salimos o no pasamos de escuchar un bonito mensaje, como dice el pastor, de escuchar algo interesante o no tanto, pero la palabra de Dios en nosotros se ha vuelto superficial. Lo primero que yo veo aquí es eso: la palabra era verdadera. Y hoy yo te puedo decir algo aquí ya con el periodo: la palabra sí que era verdadera. Esa palabra de Dios, allá de enero 3, esta que estamos leyendo, sí que era verdadera. Y ya le voy a explicar. Pero yo quiero aquí dejar esa reflexión. ¿Qué ha pasado quizás en este año? ¿Qué ha pasado con la palabra de Dios y nuestra relación y nuestro impacto? Que se ha vuelto un poco superficial. No hemos entendido ese detalle. La palabra era verdadera. La palabra que Dios ha traído a tu familia, a la iglesia, a tu vida, ha sido verdadera. Una palabra que quiere transformar, una palabra que quiere renovar, una palabra que quiere cambiar, una palabra que quiere transformar, que te quiere dar un rema, que te quiere dar un cambio de giro, un giro de timón, un cambio de vida. Nos hemos vuelto superficiales con la palabra. La escuchamos, pero no pasa de ahí, ¿no? Por eso me extraña que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, tenga que decir: escuchen atentamente, porque esta es palabra verdadera de Dios. Entonces, qué bonito reflexionar hoy, 26 de diciembre, a 4 días de terminar el año, 5 casi, del 26 al 31, 5 días de terminar el año. ¿Cómo ha sido nuestra relación este año con la palabra de Dios? ¿Ha sido para nosotros palabra verdadera de Dios? ¿Palabra celestial o ha sido palabra superficial? O este año para nosotros ha sido de religiosidad. ¿Qué significa religiosidad? Algo que hacemos por rito, algo que hacemos por costumbre, algo que hacemos y ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Pero de la palabra que Dios imparte a nosotros, a nuestras familias, a nuestra vida, no nos queda nada, no nos impacta, no nos transforma, no nos enamora de Dios. Es superficial. Es una palabra, para nosotros la palabra de Dios ha sido superficial. Y Dios se enfatiza en que es verdadero. Cuando algo es verdadero, viene de Él, transforma, cambia vidas y cambia corazones. Entonces lo primero es eso. Y lo segundo, aquí dice palabra verdadera, un conflicto grande, dice: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Comprender e inteligencia, ¿no? Comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Las dos palabras en el original significan lo mismo. Es la palabra vin. La palabra comprender es la palabra vin. La palabra inteligencia es la palabra vina. Es la misma palabra. La palabra vin es la raíz primaria, que significa separar mentalmente o distinguir, entender
y comprender. La palabra vina significa entendimiento, comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, sabiduría, discernimiento y prestar atención. Oiga, algo que a veces usted y yo no hacemos mucho en la iglesia y no tanto en las transmisiones menos, ¿no? Prestar atención. Esa palabra de separar mentalmente lo que quería decir es que Daniel, al comprender y al tener inteligencia en la visión, lo que quiere decir es que esa palabra verdadera vino a él y él entonces en su mente la logró agarrar, entender y separar allá, escudriñar, decodificar la palabra para aplicarla en su vida. Esa palabra, comprender e inteligencia en la visión que tuvo Daniel, es el ejercicio mental que tiene que hacer cada uno para entender la palabra y decodificarla y llevarla a su vida para vivirla y experimentarla. Un ejercicio que nosotros no estamos haciendo si somos conscientes, si somos reflexivos. Caramba, que se terminó el año, que escuchamos tanta palabra, pero que no logramos como Daniel ser inteligentes y comprender la visión, entender la palabra. Un poco lo que veníamos hablando ahora. Esa liviandad que hemos tenido con la palabra de Dios nos ha vuelto seres que no tenemos no la capacidad, sino que no estamos ejerciendo esto, no estamos comprendiendo y entendiendo la visión. No estamos comprendiendo y entendiendo la palabra verdadera de Dios. Escuchamos un mensaje y hasta ahí. ¿Sabe qué? Daniel, porque era inteligente, porque él cogió esa visión ahí en su cabeza, no se la sacó, se la metió allí y empezó allí a separarla, a discernirla, decodificarla y a llegar al punto de vivirla, de sentirla, de experimentarla. Quizás yo le estoy hablando de unos pasajes que usted, se lo digo y con la mano en el corazón, usted no se acuerda que se compartieron. Usted no se acuerda que se dieron. Usted me está escuchando y dice, ese pasaje lo estudiamos este año en la iglesia. Porque tristemente la palabra ha sido para nosotros eso, liviana. Ha sido un tema de escuchar, pero no hemos llegado a sentir y a vivir y experimentar. Este Daniel reconocía en la palabra de Dios una verdad absoluta. Y como era una verdad absoluta, entonces él la mentalizaba, la asimilaba, la agarraba, la escudriñaba y la decodificaba para poderla aplicar y vivir. Y un poco ese es el mensaje hoy, ya terminando año nuevamente. ¿Cómo ha sido nuestra relación con la palabra de Dios que nos ha dado todo este tiempo? ¿La has reconocido como verdadera? ¿La has logrado aplicar y vivir en tu vida? ¿La has logrado sentir? ¿Te ha transformado, te ha cambiado o ha pasado con ligereza, con liviandad? Por aquí quiero comenzar, ¿no? Y ahora lleguemos a lo medular. Y para esta parte que sigue, qué mejor que escucharlo en la propia voz del pastor, ¿no? Por ahí, entonces va a sonar un audio del mensaje, pues yo quiero que usted lo escuche como se dio en ese tiempo para poder analizarlo, ¿no? Entonces, de propia voz del pastor, lo que sigue. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí vamos. 3 semanas que equivalen a 21 días. Estamos en el año 21. ¿Listo? Dice acá que
Y la mayoría de los historiadores hablan del ayuno de Daniel, pero en ningún lado dice que Daniel estuvo en ayuno. Simplemente que se negó a algunas cosas, porque aquí el rema principal no es tanto en lo que él se negó, sin decir que no hay importancia, sino en cómo estaba. Él estaba en aflicción. Ahí lo dice. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. La palabra afligido no es que estaba afligido porque no comía manjares delicados, no comió carne, ni vino, ni se ponía ungüento. No, eso fue una reacción o una consecuencia de una acción. La pregunta es, ¿por qué Daniel estaba en aflicción? Eso yo no me lo había preguntado nunca. ¿Por qué Daniel estaba en aflicción? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando con Daniel? Entonces empecé a entender, pero ¿qué significa la palabra aflicción? Porque a la palabra aflicción puede decir, está en problemas, tiene algunas tormentas, enfermedad, escasez. Bueno, eso para nosotros podría ser aflicción. Pero la palabra aflicción, aquí en este contexto, habla de duelo. Estaba enlutado, estaba entristecido, ¿ya? También significa gemir, significa lamentar, significa llorar, estaba deprimido, estaba en negación, estaba en clamor. ¿Y quién que esté enlutado le dan ganas de comer? Eso es diferente. O cuando a usted se le muerde un familiar, le pueden ofrecer manjares. Le pueden ofrecer la mejor carne del mejor restaurante, pero usted tiene un dolor tan fuerte en su corazón que la comida no le sabe a nada ni quiere comer, porque está triste, está enlutado, está llorando, algo está allí rondando en su corazón. ¿Y qué era lo que estaba rondando en el corazón de Daniel en ese momento? Porque Daniel allí en este momento no era un joven. Daniel llegó al cautiverio siendo joven, siendo un muchacho, pero más o menos en este momento, aquí donde estaba en aflicción, en esta visión que Dios le dio a Daniel, Daniel tenía más o menos 80 años. Entonces ya no era un jovencito, ya había pasado por muchas. Recuerden que Daniel era un joven que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel fue un hombre que aunque físicamente estuvo en el cautiverio, nunca estuvo espiritualmente en el cautiverio, porque fue quizás en el lugar donde más tenía comunión con Dios. Entonces, ¿qué era lo que le estaba afligiendo? ¿Por qué él estaba enlutado? Él no comió no porque estaba en ayuno no era eso. Él tenía dolor en su corazón por algo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese momento? Pues Daniel, en ese momento ya Ciro había dado la orden de salida del cautiverio. Ya los 70 años se habían cumplido y ya el pueblo de Israel podía correr a Jerusalén, a reedificar Jerusalén, a reedificar el altar, el templo. Pero el dolor de Daniel era que eran muy pocos los que habían reaccionado a ese llamado. Sí, y todos los 500,000 o más que estaban allí en el cautiverio, de eso solamente un puñado, unos poquitos fueron los que obedecieron a su vida, a trabajar para el Señor. Y entonces eso a él lo tenía dolido, porque él ya era viejo. Bueno, ahí está de propia voz del pastor, ¿no? ¿Por qué este 21 iba a ser un año de aflicción? Era la aflicción y el dolor que sentía Daniel, no por hacer un ayuno religioso donde iba a no comer algunas cosas. No comió producto de un dolor, de una aflicción, porque el pueblo de Dios cautivo por aquel tiempo, ya Ciro desde el año primero había dado un edicto para que fuera liberado, para que subiera a Jerusalén a edificar el templo, y la gente no estaba respondiendo.
Muchos no lo saben, otros quizás sí. El pastor no se lo va a decir, ni la pastora, pero yo sí se los voy a decir. Esa ha sido la condición de nuestros pastores estos últimos meses, afligidos, porque muy pocos son los que han atendido al llamado a volver a su casa. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Dios ya lo había hablado. ¿Sabes cuál es la buena noticia para los pastores, para los que aman este lugar? Que ya Dios nos había dicho desde enero, este año va a ser difícil. Este año te vas a afligir. Porque pensamos, porque creímos que de una manera como alegre íbamos a volver a llenar, a abarrotar los templos, pero nos estrellamos con la dura realidad de que está siendo más difícil de lo que creíamos. Está siendo más duro de lo que pensamos. Por eso 2021 es año de aflicción, pero no de aflicción como quien se aflige a propósito por algo. Es el que le duele. Que las casas, las iglesias, en vez de estar llenas y abarrotadas, están vacías. Caramba, no sabíamos que nos íbamos a afligir tanto y que nos iba a doler tanto, y lo hablo puntualmente por los pastores. Y que este sea un mensaje de aliento, no porque lo diga yo, porque lo recuerde, sino porque Dios nos lo había ya hablado, que este año iba a ser duro y que Daniel se iba a afligir y que Daniel iba a llorar y que Daniel se iba a trasnochar y que Daniel iba a estar que no quería ni comer ni echarse loción porque el pueblo de Dios no quería ir a reconstruir y a ocuparse de su casa. Y esa era la situación. Y ese era el dolor, y sí que lo han experimentado. Usted quizás no lo sabe, pero yo se lo comento hoy. Que eso ha sido de aflicción, que ese ha sido causa de dolor, causa de trasnochos, causa de insomnios, de dolores de cabeza, del ver cómo ha sido complejo y difícil retomar el ejercicio y el propósito de la casa de Dios. Hay algo muy importante, ¿no? Aquí tengo otra nota. No es un secreto el hecho de que nos está costando salir de nuestra cautividad y volver a edificar su templo. Nos está costando horrores salir de la cautividad. No sé si a ratos a veces deseamos, que nos vuelvan a encerrar para no volver a salir. La pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue. Y no se va a acabar nunca, esa enfermedad no se va a desaparecer. Pero de una u otra manera, Dios y todo lo que ha estado pasando nos ha permitido retomar. La gente va a sus trabajos, los chicos van a sus escuelas, los universitarios también ya están volviendo a sus reuniones, ¿cierto? Los conciertos se volvieron a hacer, los cines volvieron a estar llenos, pero la casa de Dios sigue vacía. La casa de Dios tiene todavía a un pueblo con pandemia, un pueblo que está todavía temeroso y amedrentado de salir a servir y a edificar la casa de su Dios. Un propósito no se puede llevar a cabo sin las manos necesarias para que Dios obre. Y seguramente que Dios con Casa de Misericordia tiene 1001 planes por hacer, pero ¿sabe qué necesita? Las manos de todo su pueblo volviendo. Lo primero que hay que hacer es volver. Dejar de lado las excusas, dejar de lado los planes, dejar de lado esas cosas, cierto, que en ocasiones son la justificación, quizás vana, para no acudir al llamado de Dios. Nos íbamos a afligir y sí que nos hemos afligido. Pero el pastor también lo dijo, no es el que dice voy a ayunar y me voy a afligir. No es el que dice voy a dejar de comer, voy a hacer un ayuno. No es esa aflicción. Es el enlutarse por causa
de que las cosas no han estado marchando como deberían haber estado. Y eso fue lo que pasó. O sea, no sé si usted no cree en las palabras proféticas de los años y no crea en lo que Dios de verdad nos habla. Por eso comencé con eso, la palabra era verdadera. Y Daniel tuvo ¿qué? Inteligencia en comprender la visión. Y nosotros nos ha faltado eso. No hemos creído, tomamos las cosas superficiales y entonces parece que todo se sale de las manos de Dios y a veces nos culpamos, a veces nosotros mismos. Y yo sé que de pronto los pastores dicen, ¿qué estaré haciendo mal o qué puedo yo hacer? A veces no, creo que Daniel estaba en la misma situación. ¿Qué hice mal en estos 70 años? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Nada, clamar. Te lo advierto, te lo digo desde enero para que entiendas que va a costar, pero Él está en el asunto. Pero para nosotros es esa reflexión de lo que nos está costando volver a edificar. Posterior a ese, ¿dónde no lo pongas? Posterior a ese domingo vino otro con el mismo tema. Pero tocamos Ageo. Y Ageo dice, a los 21 días del mes, nótese el 21, a los 21 días, vino palabra a Ageo diciendo, la gloria de este templo será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Venía primero de una exhortación muy fuerte donde les decía, ustedes dicen no ha llegado el tiempo de volver a la casa de Dios y están artesonando sus casas y ocupándose de sus asuntos, pero yo les digo que en vano siembran, en vano cosechan si no se ocupan de levantar la casa de Dios. Y después viene esa profecía de que esa gloria postrera será mayor que la primera, pero primero tenía que sacarlos de ese adormecimiento y de ese letargo. Y estamos atravesando ese proceso. Estamos atravesando ese proceso de decir, me voy a ocupar de la casa de Dios. O sea, adicional a mis asuntos personales, adicional a mis cosas, adicional a mi trabajo, adicional a las cosas de las que tengo que hacerme cargo. Aparte de eso, me voy a hacer cargo de la casa de Dios. Hace poco hablamos de Jesús diciendo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Caray, nos lo está pidiendo Dios desde enero. No lo entendíamos porque estábamos al frente de una pantalla, porque no sabíamos lo que iba a venir, porque quizás no sabíamos lo que iba a costar, pero está costando. Pero hay un llamado grande y claro de Dios a volver a abarrotar su casa, a volver a llenarla de almas sedientas que digan, aquí están mis manos, tráenos tu propósito, tráenos tu visión, porque vamos a hacerla, vamos a ejecutarla, vamos a cumplirla. Y ese era el año de aflicción que profetizábamos allá en enero. Y también recuerdo yo, seguro yo le estoy contando cosas que usted no se acuerda, pero yo recuerdo también predicar por esas mismas fechas, allá en enero, febrero, un mensaje, allá en el libro de Nehemías, más o menos el mismo contexto de Daniel, unos años más adelante, que Nehemías debe subir a reconstruir la casa, o era Esdras, ya no recuerdo, creo que era Esdras, subía a reconstruir allá el templo, y dice que cuando paró a hacer el censo de los que lo acompañaban, dice la palabra de Dios, y no se halló ningún levita. Y eso fue en aquel entonces, y no hallé entre el pueblo ningún levita, y tuve que parar y tuve que ir a buscarles, porque de nada hacía subir sin las manos encomendadas para que sirvieran. Y eso ha sido para Casa de Misericordia este año. Un año de buscar levitas ahí por el WhatsApp y que no se aparezca nadie. Y que no se halle
y de querer convocarlos para alguna cosa u otra y que no aparezca nadie. Esa ha sido una realidad, ¿no? De cómo se ha tenido que reestructurar un poco todo también, porque carambas, hemos tenido escasez de levitas y extrañamos esas épocas donde sobraba los chicos, los levitas, los jóvenes que servían con actitud, la gente también que se disponía para servir en su casa, pero este año ha costado, nos está costando, iglesia, nos está costando. Y eso fue lo que el Señor nos quería advertir, nos quería enseñar desde principio de año allá. El llamado que nos estaba haciendo, pero que nosotros claramente para mí vivimos una cautividad y claramente para mí nos está costando salir de una cautividad. Sobre qué es la pandemia hay muchas versiones. Hay versiones de que es cosa del diablo, juicio de Dios, desierto, palabras, ¿cierto? Capaz si todas son ciertas y capaz si ninguna es cierta. Para mí fue una cautividad de una iglesia en general y que salir de esa misma cautividad nos estaba costando. Es un reflejo quizás de lo poco que para nosotros nos importaba la casa de mi padre. Y es un reflejo de quizás no somos los hijos que creíamos ser de Dios. Por eso hemos tenido que hablar de paternidad. Por eso hemos tenido que enseñar y Dios nos ha tenido que recordar que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos y que no nos sentimos y no vivimos como los hijos que deberíamos ser, porque un hijo ama la casa de su papá, se ocupa de ella. Y esa es la realidad. Y no es exhortar necesariamente, no es un regaño, un llamado de atención, ni una queja de nuestra parte. Es ver cómo la palabra que Dios nos dio se iba a vivir, se está viviendo, y es sobre todo un llamado, sobre todo una invitación a salir de la cautividad y a venir a la casa de su Padre, a dejar lo que nos ata, esa fatiga, ese cansancio, esa pereza, tantas cosas, y volver a la casa y a decirle: aquí están mis manos, Señor, estamos dispuestos a levantar tu casa, a levantar tu templo. Es eso, ¿no? Hay otro fragmento que quiero que escuchemos y después resuelvo ya con las últimas 3 cositas. No sé cuánto llevo acá, como 40 minutos capaz. Listo, me quedan 20 más, no los demoro más. Vale, vamos. Ese mismo dolor que sintió Daniel al ver que tan poca gente reaccionó al llamado de Dios. Año donde Dios va a llamar a muchos de ustedes al servicio. Pero que muchos se van a quedar en esa ciudad de cautiverio donde Nabucodonosor los llevó. Año donde Dios les va a poner a decidir entre el mundo, entre lo que el mundo ofrece, o trabajar para Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se cumplió el tiempo, llegó el tiempo de las 70 semanas del fin del cautiverio, llegó el tiempo de revivir el espíritu del pueblo de Israel, y Daniel esperaba que todos los 500,000 o más subieran con gloria, con alegría y con gozo a la ciudad, a restaurar, a decir: por fin vamos a empezar a cumplir el propósito de Dios. Pero el dolor, la aflicción que le quitó el hambre a Daniel es al ver tan pocas personas reaccionando al llamamiento santo.
Espero que el Espíritu Santo te esté hablando. Espero eso, la verdad. Lo puse porque fue un momento especial de ese mensaje, donde no sé si lo nota ahora, pero ya después de haber vivido el año, era Dios hablándonos. Era Dios hablándonos de lo que íbamos a vivir, del llamado que nos iba a hacer y de lo que nos iba a costar horrores aceptar ese llamado a volver a su casa. Era Dios. Este ejercicio, hombre, para que de verdad el próximo año cojamos la palabra como debe ser, la atesoremos, la apreciemos, la vivamos. Que Dios ni si nos habla, ¿no? Y esa ha sido la aflicción quizás de Dios en este año. El llamado que Dios dice, anhelo a mis hijos. Y por eso último nos ha dicho, véame como el padre que anhela la visita de sus hijos, que anhela trabajar con sus hijos, que anhela a sus hijos. Eso ha sido. Cierro con un par de versículos más. El 7 dice, y solo yo, Daniel 17, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cuántos este año hemos huido y cuántos aún estamos escondidos? Solo yo, Daniel, vi aquella visión, porque los demás hombres que estaban conmigo se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Este ha sido año de que gente haya huido, haya salido y haya dejado este propósito. Ha sido año de escondernos. ¿Cuántos seguimos escondidos? En nuestras casas, en nuestras habitaciones, diciéndole que sí a todo, pero menos a lo de Dios. Este año hemos seguido escondidos. Y Dios nos ha dicho, es hora de salir. Es hora de retomar. Es hora de volver. La lección terminó, la cautividad se acabó, pero seguimos escondidos. El tiempo de esconderse ya se acabó. Y con esto no quiero decir que no, con este virus no puedan venir algunas otras cuarentenas y demás. Pero más allá de eso, que es más superficial o más natural, es la actitud que nos dejó la cautividad de la pandemia. Dejó a una iglesia escondida, temerosa de volver a decir, aquí estoy, heme aquí, Señor. Me voy a ocupar de tus cosas otra vez. Vuelvo a levantar, vuelvo a edificar. Aquí están mis manos. Esa gloria postrera de la que habla Ageo, que iba a ser mayor que la gloria primera, no era en cuanto a los lujos, porque el templo de Salomón era un templo muy lujoso. Y fue un templo construido con la riqueza de un hombre que por sabiduría de Dios, Dios lo premió con muchas riquezas. El primer templo de Salomón era el templo producto de las riquezas de Salomón, era un templo producto del esfuerzo de Salomón, pero el segundo templo, que fue más glorioso, fue producto del trabajo de todas las familias de Jerusalén que pusieron su granito de arena para construir. Visualmente no era mejor, pero era más glorioso ante los ojos de Dios porque era el producto del trabajo unido de todas las familias trabajando juntas. Con una trabajaban y en otra la espada para defender, y así se construyó ese templo. Con las manos de la gente dispuesta que dijo, aquí estoy yo para construir. Mira la diferencia, por eso fue más glorioso. No porque era más lujoso, no, era más humilde de hecho. Pero el primero era producto de un Salomón rico que construyó y hizo algo muy bonito. Pero el segundo
aunque no tan bonito por afuera, era el producto de todas esas manos trabajando. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios anhela. Así que a salir del escondite en el que no hemos estado. ¿Escondidos haciendo qué? ¿O huimos a hacer qué? Seguramente muchos deleites y deseos y anhelos que tenemos, o ni siquiera eso. Es un tema netamente y que no es malo lo que voy a decir, pero es un tema netamente de descanso, de ocio, de no compromiso, de estar tranquilos, de no responsabilizarme en algo. Pero es tiempo de salir de allí, es tiempo de que haya que edificar la casa. Yo no sé qué va a ser el 2022, ya el pastor de hoy en noche seguramente nos lo explicará y nos expondrá la palabra, pero estoy seguro que el año de escondernos ya se acabó, el tiempo de escondernos ya se acabó, es tiempo de salir, es tiempo de predicar, es tiempo de ir a su casa, es tiempo de adorarle, es tiempo de exaltarle, es tiempo de servirlo, es tiempo de abrazar, de profetizar, de clamar, de orar, de interceder, es un tiempo de levantarse. 12, versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, lo que yo llamo el punto de quiebre o el clic, ¿ese día ya pasó en tu vida o falta que tomes esa decisión, ¿no? Porque todavía estamos a tiempo y de hecho son bonitas fechas de reflexión para comenzar un nuevo año distintos, ¿no? Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Así que es tiempo de disponer el corazón. ¿Por qué? ¿A qué? A entender y a humillarte en la presencia de Dios. Este año Dios espera que definitivamente nos humillemos en su presencia y nos rindamos a su voluntad. Lo que le dijo el ángel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, yo he venido con respuesta. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte. ¿Sabe cuál había sido ese primer día de Daniel? Cuando era un muchachito allá y dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Desde allí Dios le dijo, desde ahí tengo mis ojos puestos en ti. Pregunta, ¿ya pasó ese día en tu vida o este es un buen momento para que pase? Para que 2022 sea tiempo de disponer nuestro corazón, ¿qué? A humillarnos. Humillarnos. ¿Sabe qué es humillarse? Arrodillarse ante Dios y decirle, ya dejo de hacer mis ideas, mi voluntad, ya dejo mi necedad, ya dejo mi terquedad, me humillo y estoy sometido a tu voluntad. Propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios espera eso, no se ha acabado este año todavía, lo esperaba quizás antes, pero bueno, como bien lo dije, lo hablamos, tan superficial ha sido esto para nosotros que no lo entendimos, pero todavía es tiempo. Siempre va a ser, siempre los brazos de papá van a estar esperando al pródigo que se perdió, siempre. Si ustedes, los padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy Padre bueno? Entonces, ¿es tiempo de qué? Usted rinda. Hoy es tiempo de que usted se arrodille y en su casa, donde esté, con su familia, se arrodillen, se abracen, se postren, dejamos de nuestros caminos de lado, dejamos nuestra voluntad, nuestra necedad, dejamos nuestra terquedad y hoy me dispongo para que tú obres. Versículo 13. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, otra vez, oiga, 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, dice. Aquí otra vez el número 21, hablando de oposición, ¿no? Nuevamente, miren Dios diciéndonos, hacia el año de oposición, 21 días de oposición, año 21 de oposición. Y eso ha sido.
a tal punto que nos ha humillado y nos ha hecho llorar y nos ha hecho decir, Señor, esto no está funcionando. Insisto con esto, ¿no? Ha habido oposición, nos ha costado. ¿Cuál ha sido la oposición? ¿Cuál ha sido la oposición de este año 21 para que te puedas entregar por completo al llamado de Dios para tu vida? Que puedas soltarte definitivamente y entregarte a la voluntad de Dios. ¿Qué ha sido? ¿Qué te ha costado? ¿Cuál ha sido tu rey de Persia, tu príncipe de Persia? Allá Persia tiene que ver con comercio, con transacciones, con dinero. Pero más allá de eso, más allá de dar una explicación ¿qué se ha opuesto? Reflexiona allí con tu familia, en tu corazón, ¿qué se ha opuesto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido la pereza? ¿Ha sido el desánimo? Tal vez que no has visto fruto, no has visto propósito. ¿Dónde ha estado eso que te ha escondido, que te ha hecho huir de la casa de Dios, del llamado que Dios te ha hecho para servirle? Qué buen tiempo para derrotar por fin. Bueno, nosotros no derrotamos a nadie. Dios en la cruz derrotó a los enemigos por nosotros. Pero de nosotros es levantarnos, ¿no? Como Daniel. De nosotros es disponernos, porque aunque nosotros no vencemos a nadie, cuando yo me dispongo y me humillo, entonces Dios pelea por mí. Pero qué lindo tiempo. ¿Qué se está oponiendo para que tú te entregues por completo a lo que Dios quiere? Pues es tiempo de dejar fuera eso. Tiene que ser un año nuevo el que comienza. Pero para comenzar algo nuevo hay que dejar lo viejo y hay que entender lo viejo. Lo que Dios quiso hacer, lo que Dios nos advirtió que iba a pasar, pero también lo que Dios quiere que dejemos, que del 21 se quede esa oposición, que en este 21 se quede esa falta de compromiso hacia el llamado que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de un nuevo comienzo, es tiempo de disponerte desde el primer día, desde el primer segundo que dispongas tu corazón. Él vendrá en tu ayuda. Leo los últimos versículos ya para terminar, no quiero que se haga largo tampoco, ni más. Versículo 16 al 19. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Aquí ya no era un ángel, aquí ya no era el ángel Miguel ni nada por el estilo. No, aquí ya entró en escena Cristo, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿no? Si aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y alienta. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¡Wow! Entró en escena el Padre que estamos experimentando ahora. Entró en escena y le dijo a Daniel, levántate, esfuérzate y aliéntate, porque hoy de mi mano vas a recobrar las fuerzas que te faltaron. Quizás este año 21 termina como Daniel, sin fuerzas, sin aliento, sin querer nada, pero es un tiempo, estos últimos días van a ser un tiempo donde Dios te va a agarrar de la mano y te va a decir, esfuérzate y aliéntate y levántate, porque comienza un nuevo año y quiero que sea diferente.
para ti, para tu familia, para todos. Esfuérzate y aliéntate. Esa es la palabra con la que quiero terminar. Esfuérzate y aliéntate. Porque Él es nuestra fortaleza. Toda esa aflicción, todo eso duro que pasó este año por causa de lo que nos costó retomar, salir de nuestra cautividad, es tiempo de dejarlo y aferrarnos a Él y decirle: me agarro de tu mano. Porque este es el Padre recogiendo a ese muchacho pródigo que se fue y diciéndote: levántate, muchacho, esfuérzate y aliéntate, porque te fuiste lejos. Pero quiero que vuelvas a tu casa. Es ese padre abrazando a ese hijo que, aunque en casa estaba perdido, aunque en casa estaba perdido, en la propia casa, estaba escondido, temeroso. Y es ese padre que se va y lo agarra y le dice: levántese, mi hijo, levántese, porque yo le doy fuerzas. Y aquí hay gente, aquí en casa, allí viéndome, que le han faltado las fuerzas este año, que he sentido que sus fuerzas han menguado, que decirle: no, yo no doy más, yo no puedo más. Largo camino te resta, casa de misericordia, largo camino te resta. Esto era simplemente una temporada, era un 21 de aflicción, por eso te lo hablé. Para que no pensaras que era tu error, tu flaqueza, tu humanidad, o que mi voluntad estaba ajena a las flaquezas del hombre. Mi voluntad, aún con tus flaquezas, aún así mi voluntad se va a hacer. Por eso lo hablé. Que iba a venir aflicción por causa de lo que iba a costar retomar. Y quizás esa aflicción, como a Daniel, lo tenía abatido. Pero el Padre, directamente el Padre, el Hijo, Cristo, se hizo presente y le ha levantado. Porque el próximo año vendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Te sentirás fortalecido para lo que ha de venir, para los retos que enfrentes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo volver a leer lo mismo, pero después de haberlo vivido. A mí me pasa. Yo tenía más mensajes en la memoria para recordar, pero ya ahorita no me acuerdo qué más hablamos. ¿Qué tal si usted hace memoria? A ver, allí, ¿qué más hablamos este año? Hablamos, ¿se acuerdan allí también de esos mensajes preciosos, ¿no? De nuestro ser interior, la prioridad, ¿no? Dios estaba sacando ese príncipe de Persia y toda esa oposición que se nos estaba atravesando en el camino y llevándonos a lo precioso, a lo de adentro del vaso, ¿se acuerdan? Dios ha querido levantarnos todo este año. La que quería recordar. ¿Se acuerdan que era el año 9 de la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos de los 9 leprosos? Bueno, 10, que uno fue grato, pero que fueron 9 ingratos, que después de recibir sanidad no volvieron a Cristo a agradecer y a postrarse ante Él, y que esos 9 éramos nosotros. Los mismos que no habían querido salir de la cautividad a construir, los 9 que les dijo: pero ¿son gratos o ingratos? Dijo: los voy a retar. ¿Son los 9 ingratos o van a volver? Y estamos ahí somos los 9 ingratos todavía, que no han vuelto a decirle a Dios: tanto que has hecho por mí y ni las gracias. Pues es tiempo de volver. Los 9 ahí, ¿cierto? De levantarte. Así que ese ha sido el año de aflicción, pero también era año de respuesta de Dios. De respuesta para quienes, como Daniel, dispongan en su corazón. Desde el primer día que dispusiste, desde ahí yo comencé a orar. Así que
Eso ha pasado, eso hemos vivido. No lo hago para regañarle, sino para que logre reflexionar en lo que ha sido este año y que el próximo comience con nuevas fuerzas. Porque si usted de verdad lo cree, estos días allí de reposo, de estar en familia, de descansar, aún de cenar, quizás allí, de estar en casa, que sean tiempos de recobrar fuerzas, que sea ese tiempo donde usted quizás llega en las lonas de un año de aflicción, pero que Dios le levanta y le da la mano y le dice: levántate, aliéntate, esfuérzate, porque yo soy tu fortaleza. Y ese es el mensaje. No me quiero extender más, que tengo yo para cerrar este año. Ese es nuestro análisis postpartido, postemporada, que Dios nos ha permitido vivir, con la esperanza de que comience una nueva y que va a ser de muchísima bendición para nosotros. Cierra tus ojos, permíteme cerrar con una oración este tiempo y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal con lo que Dios quiere para nosotros para el próximo año. Dios te bendiga. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Desde cualquier lugar allí que me estén escuchando, mis hermanos de Casa de Misericordia, una palabra muy para nosotros también. Que sea un tiempo allí donde tú les des fuerzas, les renueves, saques de su mente quizás todo sentimiento de derrota, de estar abatidos, que tú les levantes con nuevas fuerzas. ¿Para qué fuerzas? No para seguir en la terquedad de tus caminos, no para seguir allí oponiéndote a la voluntad de Dios como ese príncipe de Persia, no para seguir allí sumido, escondido, no para seguir huyendo de su voluntad como quizás le pasó a estos hombres que estaban con Daniel, sino para aceptar el reto de volver a edificar su casa, de edificar propósito con tu familia, con tus hijos, de volver a la casa de papá, porque es necesario que allí estemos y que de sus asuntos nos ocupemos. Este es el tiempo para que el pródigo se levante de entre las lonas, de entre los cerdos, de entre el barro, se levante y diga: voy a volver a los brazos de mi Padre, porque el nuevo año que comienza va a ser un año, el año donde el leproso vuelve y se postra y agradece, donde vuelve el levita a trabajar, donde vuelve el siervo a edificar, donde vuelve ese pródigo, ese hijo perdido, a abrazarse de su padre y a no soltarle. Es la invitación que Dios nos hace, es la reflexión que Dios nos hace. He estado todo este año en el asunto. Esto no es nuevo para mí, yo sabía que era así, pero había que afligirse, había que sudar, había que trabajar, pero de seguro vendrán tiempos y tiempos mejores. Dios te bendiga en esta mañana, disfruta el resto del día, disfruta de este tiempo, de estos días tan maravillosos, en familia. Y nada, nos estamos hablando, nos estamos viendo. Dios te bendiga, hasta la próxima.